me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 4 Confiscación 3. El movimiento de Agustini fue mucho más rápido de lo que esperaba. No pensé que haría un discurso al día siguiente. Los soldados comenzaron a anunciar el discurso en las calles de la Ciudad de México desde las 5 de la tarde. Yo también salí a la calle con mi guardia para evaluar el estado de ánimo del pueblo. A las 7 de la tarde, habrá un discurso del emperador en la Plaza de la Constitución. Los ciudadanos mostraron curiosidad ante la noticia del discurso. ¿Un discurso? ¿Qué pasará? Vamos a ver. No podemos perdernos el discurso del emperador. Sí. Desde la independencia, el gobierno solo ha estado peleando, así que estoy un poco preocupado. Vamos a ver. Agustini aún mantenía el apoyo de los ciudadanos, pero estos estaban preocupados por el gobierno. Estos ciudadanos eran en su mayoría de la clase media y alta de la sociedad mexicana, conocidos como criollos, y tenían una idea de la situación del gobierno. En la gran plaza de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo o Plaza de la Constitución, los soldados estaban ocupados preparando el podio para el discurso. Mientras observaba, vi a un grupo de criollos en una esquina de la plaza, mirando el podio con expresiones de descontento. Son diputados. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué va a decir el emperador? ¿No deberíamos detener esto? ¿Con qué pretexto vamos a detener el discurso del emperador? No ha obtenido la aprobación del Congreso y está movilizando a los soldados a su antojo. Podríamos señalar eso. Ya le ordené a ese comandante que volviera a sus deberes originales, pero se burló y me dijo que le pagara primero. ¡Qué insolente! Parece que es un lacayo de Agustini. Los diputados republicanos estaban preocupados por el discurso de Agustini, pero no parecían tener una forma clara de detenerlo. Sí, ¿qué pueden hacer? Cuando llegó la noche, la gente comenzó a reunirse. Pensé que solo vendrían los criollos, pero parece que hay una variedad de personas. En ese momento, en México y en toda América Latina, existía un sistema de castas implícito. En la cima estaban los nobles de la península ibérica, conocidos como peninsulares. El segundo nivel eran los descendientes de los peninsulares, pero nacidos en las colonias, conocidos como criollos. El tercer nivel era el de los mestizos, descendientes de blancos y nativos americanos. El cuarto nivel era el de los mulatos, descendientes de blancos y negros. El quinto nivel era el de los nativos americanos. El sexto nivel era el de los esclavos negros africanos. Y finalmente, el último nivel era el de los ambos, descendientes de nativos americanos y esclavos negros. Este sistema de castas dificultaba la integración social y provocaba conflictos, convirtiéndose en un problema oculto en México. Es un problema que debe resolverse con el tiempo. La piel de los ciudadanos reunidos en la plaza era diversa. Aunque la mayoría eran criollos, también había bastantes mestizos y mulatos. También había algunos que parecían nativos americanos. A diferencia de Estados Unidos, que expulsó a todos los nativos, Nueva España había coexistido con los nativos americanos durante mucho tiempo. Más que coexistencia, la palabra explotación sería más adecuada, pero al menos no los exterminaron. Los poderosos de Nueva España reconocieron a algunos de los nativos americanos como una clase privilegiada para controlarlos de manera efectiva. Deben ser la nobleza entre los nativos americanos. Me moví hacia el podio y me paré junto a mi madre, que había llegado con mi padre. Agustini me dio unas palmaditas en el hombro y subió al podio. Llevaba un uniforme militar impecable en lugar de ropa lujosa y una corona, lo que le daba más la apariencia de un comandante competente que de un emperador autoritario. Parecía que había considerado las preferencias de los ciudadanos más que las suyas propias. No está mal. La Plaza de la Constitución, conocida como la segunda plaza más grande del mundo hasta la actualidad, estaba llena de una multitud enorme. Cuando el sol comenzó a ponerse, el discurso comenzó. Queridos ciudadanos de México. Yo, el emperador Agustín de Iturbide, me presento ante ustedes con grandes cambios y esperanzas. Nuestra patria, México, se ha liberado del yugo español gracias a la sangre, el sudor, la fe y el coraje de todos ustedes. Hemos obtenido una valiosa victoria tras una larga lucha. Agustini hizo una pausa antes de continuar su discurso. Los ciudadanos asintieron con la cabeza. Sin embargo, nuestra independencia aún no es completa. Después de siglos de explotación y años de guerra de independencia, nuestra economía está en una situación difícil. A medida que nuestra independencia se hace más visible,
Los peninsulares que monopolizaban los altos cargos han huido con la riqueza que acumularon en esta tierra. El discurso, que comenzó con felicitaciones por la independencia, se convirtió en una discusión sobre las dificultades actuales, lo que dejó a los ciudadanos confundidos y esperando las siguientes palabras: está culpando de la situación actual a España y a los peninsulares. Construyendo su argumento, el discurso de Agustini continuó. Para enfrentar estos desafíos, tengo una propuesta para ustedes. Propongo que utilicemos las propiedades de los peninsulares que quedan en México para beneficio de nuestro país. Durante siglos, nos han cobrado enormes impuestos y se han apoderado de nuestras granjas y tierras, explotándonos. Pero ahora somos independientes y no tenemos por qué soportar más su explotación. La propuesta era confiscar las propiedades de los peninsulares para beneficio de México. Parece una buena idea. Esos pocos tienen enormes tierras y propiedades en México. Parece bueno, pero ¿no se llevarán también las propiedades de mi abuelo? La mayoría de los ciudadanos, que despreciaban a los peninsulares, reaccionaron positivamente, pero algunos expresaron preocupación. Previendo estas preocupaciones, Agustini continuó su discurso. Por supuesto, esta propuesta no afectará a los mexicanos de origen español que se han establecido y viven en México. Solo se aplicará a aquellos que se oponen a la independencia de México. Esta es una medida para lograr la verdadera independencia de España, y las propiedades de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos de otros países, excluyendo España, serán protegidas. Actualmente, España está sumida en el caos de la guerra civil y no podrá intervenir en nuestras decisiones. Aprovecharé esta oportunidad para establecer las bases para una verdadera independencia. Los criollos que temían que se confiscaran las propiedades de sus padres, abuelos o antepasados, así como los intelectuales que se preocupaban por las reacciones de otros países, se sintieron aliviados. A través de esta medida, lograremos la verdadera independencia y construiremos un país más fuerte y avanzado. Por la verdadera independencia. Los agitadores colocados en varios lugares comenzaron a vitorear. ¡Viva! ¡Viva! Por la verdadera independencia. ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustini! Los vítores de los agitadores se extendieron rápidamente a las decenas de miles de personas reunidas en la plaza. ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustini! ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustini! Por la verdadera independencia. Me acerqué a Agustini, que había terminado su discurso, y le dije: Su Majestad, debemos presionar al Congreso de inmediato. ¿Ahora mismo? No. Necesitamos apresurarnos, los diputados no tendrán más remedio que aceptar mi propuesta. Ahora que hemos anunciado la confiscación de propiedades, algunos intentarán sacarlas primero. Ya lo he previsto y he ordenado que se preparen listas de propiedades. Las tierras, edificios y granjas no son un problema, pero los bienes que contienen no pueden esperar la aprobación del Congreso. Necesitamos objetos que podamos usar de inmediato. Los ingresos generados por sus tierras, edificios y granjas proporcionarán al gobierno una enorme cantidad de fondos a largo plazo, pero eso requerirá al menos unos meses. El gobierno necesita dinero que pueda usar de inmediato. Aunque los peninsulares se han ido o han sido expulsados, es probable que hayan llevado consigo sus posesiones más valiosas. Sin embargo, dado su nivel de riqueza, no habrán podido llevarse todo, desde granos hasta innumerables objetos. Muchas cosas aún estarán en sus edificios y almacenes. Debemos recuperar primero los alimentos, armas, obras de arte, carruajes y carretas. La prioridad más alta es las granjas en la región de Puebla. Puebla es una de las mejores tierras de México, conocida por su agricultura próspera. Naturalmente, muchos peninsulares codiciaban esas tierras y usaron todos los medios posibles para apoderarse de ellas. Pero en el momento en que se difunda este discurso, los agentes que gestionaban las granjas, los líderes locales, los comandantes militares locales, los saqueadores e incluso los trabajadores comenzarán a codiciar esos bienes. Después de todo, si el gobierno va a recuperar bienes sin dueño, ¿quién los detendrá si los roban? En la historia real, las enormes propiedades de los peninsulares que dejaron México no fueron confiscadas sistemáticamente por el gobierno. Las autoridades locales, los líderes militares, las comunidades locales o los individuos se apoderaron de las tierras y las propiedades de manera informal,
y la mayoría de estas propiedades fueron tomadas por intereses personales. Eso no puede ser. Esas propiedades deben ser utilizadas para México. Después de escuchar mis palabras, Agustini reflexionó por un momento y luego volvió al podio. Como emperador, exijo una respuesta inmediata del Congreso a esta propuesta que refleja la voluntad del pueblo. Esto es para lograr la verdadera independencia. No hay razón para perder el tiempo en disputas innecesarias. Todos los diputados deben presentarse en el Congreso de inmediato. ¡Viva! ¡Viva! Agustini comenzó a caminar desde la Plaza de la Constitución hacia el edificio del Congreso, y los diputados que estaban en una esquina con expresiones de descontento también comenzaron a moverse apresuradamente. La mayoría de los ciudadanos se dispersaron de la plaza, pero algunos siguieron al emperador y a los diputados hacia el edificio del Congreso, gritando, ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustini! Asterisco asterisco asterisco. El edificio del Congreso estaba lleno de confusión. Afuera, los ciudadanos gritaban pidiendo que se aprobara la propuesta del emperador de inmediato. Rafael Manino, el líder de los diputados republicanos, estaba sudando frío. Maldición. Un discurso público. Esta es una estrategia que deberíamos haber usado nosotros. ¿Cómo pudieron usarla primero? Esto no es propio de Agustini. ¿Qué está pasando? Rafael estaba seguro de que podría derrocar a Agustini, el héroe de la independencia y emperador. La situación del gobierno mexicano era un desastre y había señales de que no estaba funcionando correctamente. Si se prolongaba el tiempo, la insatisfacción de los ciudadanos estallaría y todo se culparía a la dictadura y la incompetencia del emperador. Si el emperador renunciaba, México podría tener elecciones presidenciales como Estados Unidos, y Rafael pensaba que él sería el próximo presidente. Aunque el Congreso tenía una gran cantidad de conservadores que apoyaban la monarquía, los republicanos tenían la ventaja debido a la naturaleza del Congreso. A medida que el republicanismo se fortalecía, el poder de los diputados aumentaba, y los diputados neutrales también se estaban convirtiendo en republicanos, mientras que los conservadores permanecían en silencio. Rafael pensaba que se convertiría en presidente, pero ahora estaba enfrentando esta estrategia desagradable. Dado que las cosas han llegado a este punto, lo mejor es ganar tiempo. En el momento en que el presidente del Congreso pensó esto, Agustini entró en el Congreso. Con una actitud relajada en medio de la tensa atmósfera. Miró a los diputados y dijo, supongo que los diputados también han sido testigos de la reacción del pueblo a mi propuesta. En el momento en que se confirme el apoyo del pueblo, puedo mover mi ejército. Pero he venido aquí para respetar al Congreso, así que aprueben mi propuesta de inmediato. Rafael, el presidente del Congreso, respondió de inmediato, Su Majestad. Actualmente, México no tiene leyes ni constitución. En esta situación, ¿cómo podemos emprender una empresa nacional tan grande? Es imposible. Además, ahora mismo no hay una definición clara de las autoridades del Congreso y del emperador. Mover el ejército también requiere el consentimiento del Congreso. Exactamente. Eso es lo que ha impedido que las cosas funcionen correctamente hasta ahora. Pero esta vez es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Mi propuesta es, por supuesto, algo que apoyo, y como el pueblo lo desea, es natural que el Congreso también la apoye. ¿Acaso el Congreso se opondrá al ferviente deseo del pueblo de lograr la verdadera independencia? No es que nos opongamos, sino que queremos examinarlo más a fondo para asegurarnos. No hay necesidad de perder el tiempo. Examinémoslo ahora mismo. Si tienen alguna pregunta sobre esta propuesta, háganla ahora. Agustini presentó al príncipe heredero, que estaba observando la reunión detrás de él. Como el plan fue propuesto por el príncipe heredero, él responderá a sus preguntas. Rafael, el presidente del Congreso, sonrió con satisfacción. Entonces, muy bien, examinémoslo ahora mismo. Me preguntaba de dónde había salido este plan, y resulta que fue del joven príncipe heredero. Aunque es joven y creativo, este novato se arrepentirá de haber pisado el Congreso. Rafael comenzó a lanzar una serie de preguntas, sin imaginar quién era realmente el príncipe heredero.